el gusto de recibir esta noche en el estudio a Ángeles Estrada González, de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Ángeles, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Pues, ¿cómo estamos en materia de corrupción? El presidente dice que ya terminó la corrupción en México o que ya la está acabando su gobierno, pero vemos que la percepción de la gente todavía es otra. Sigue siendo muy alta, la percepción de la gente sigue siendo muy alta de la corrupción. Estamos en el lugar 138 de 180 en la medición de percepción de corrupción y también en las mediciones de victimización de corrupción, es decir, de cuando uno sufre un acto directamente, no es nada más la percepción. 35 personas encuestadas dijeron el año pasado haber tenido que pagar en un trámite una mordida o corrupción. Más allá del discurso, que sin duda es un discurso político y fue una de las principales promesas de campaña, de hecho que motivó una gran votación a favor de López Obrador, en los hechos, ¿qué ha cambiado en este primer año del gobierno López Obradorista en materia de combate a la corrupción? ¿Qué sí es real y qué es solo discurso? Pues digamos que ha habido algunos avances en relación con los procesos que se han iniciado para hacer algunos servidores públicos que están acusados de presuntos actos de corrupción a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hemos visto que no se ha seguido dando seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción. Creemos que ese es uno de los puntos débiles que todavía tenemos por trabajar con la administración pública. También creemos que el hecho de que se haya marginado a las organizaciones de la sociedad civil en el tema de corrupción es también un retroceso en todo el apoyo que se tenía a partir de la ciudadanía para seguir previniendo y combatiendo el problema. Entonces se han hecho algunas cosas, falta muchísimo por hacer. Lo que se ha hecho tiene más que ver con el tema de austeridad o con el tema también de combate a la corrupción. Pues ha tenido que ver mucho con el tema de austeridad y esto es una cosa muy importante, qué bueno que lo mencionas, el hecho de establecer una vinculación entre que los servidores públicos que ganan mucho es porque son corruptos. Es como decir que porque uno gana mucho dinero eso es corrupción. Y eso es un elemento que tenemos que darle mucho más estudio. Personalmente creo que es una falacia absoluta. De hecho, yo creería que es el efecto contrario. Si un servidor público ve mermado su ingreso, muy probablemente una de las formas con las que quiera volver a tener ese ingreso nuevamente sea a través de la corrupción. Pero sí, está muy vinculado, esta administración ha vinculado mucho la parte de la austeridad con la de corrupción y no se sigue una de otra. No se sigue necesariamente, aunque son, digamos, complementarias, ¿no? Pero no van necesariamente, una no lleva a la otra. Ahora, ¿hacia dónde tendría que ir esta estrategia de este gobierno para demostrar que efectivamente estamos avanzando en términos del combate a la corrupción? Claro, tendríamos que ver que el sistema nacional está funcionando a nivel federal, tendríamos, porque en muchos estados ya está funcionando, tendríamos que ver que existe que se disuelven redes de corrupción, no nada más una persona dentro de un caso, sino que todo el espectro de servidores públicos, de personas, de notarios, de empresas, de personas privadas que están metidas en esos casos, también estén en investigación y tenemos que empezar a ver recuperación de activos. En México el 1%, solamente el 1% de lo que se desvía se vuelve a recuperar. Claro. Entonces tenemos que comenzar a ver recuperación de activos. Hoy anunciaba Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, que es la encargada de esta parte en el gabinete, que van a avanzar hacia allá, hacia el tema de los beneficiarios finales de la corrupción. Decía ella que es una iniciativa que creo que está impulsando la Gran Bretaña y que México se va a sumar a estas acciones con la Unidad de Inteligencia Financiera. Importante sin duda este tema, ¿no? Muy importante. Y se han dado pasos también a través de la Secretaría de la Función Pública, pasos que son importantes, pero que tenemos que solidificar y que tenemos que seguir apoyando. Ahora, finalmente, Ángeles Estrada González, ¿qué parte toca a la sociedad? Porque no todo es responsabilidad del gobierno, también tenemos los mexicanos un papel importante como sociedad, porque hemos
pues así nos enseñaron también, ¿no? Este famoso dicho del que no tranza no avanza, Correcto. también está muy arraigado en nuestra cultura. Así es, tenemos que denunciar. Es muy importante realizar denuncias por actos de corrupción. Tenemos que enterarnos cuáles son las autoridades, cuáles son los procesos que tenemos que ejercitar para denunciar. Si no denunciamos, estamos dando por sentado que la institucionalidad no existe y no nos interesa solidificar la institución. Claro. Entonces tenemos que denunciar y sobre todo tenemos que acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas y que de muchas formas, a través de diversas actividades, incluyen a los ciudadanos para que ellos también puedan verse inmiscuidos dentro del problema como un factor de solución. ¿Dirías tú que este es un acierto, sí, del gobierno de López Obrador, el que el discurso de corrupción sea algo tan importante y tan visible, es decir, que la gente también ya empiece a hablar de esto y a involucrarse? Es muy importante. Seguirle dando visibilidad al problema es importante. Lo terrible es que salgan diciendo que el problema ya se acabó. Claro. ¿No? Entonces, el problema no se acaba por decreto, el problema no se acaba por la decisión del jefe de Estado, Claro. el problema sigue presente. Entonces, no basta que las escaleras se barran de arriba para hacia abajo, no basta que el presidente sea honesto. Tenemos que institucionalizar eso y eso significa que hay mucha gente a la que no tiene que estar ahí y que se tiene que denunciar y que tenemos que comenzar con procesos nuevos. O sea, no es solo un tema de voluntad Así es. de una persona, es Así un es. tema también de construcción de instituciones. Correctamente. Ahí nos quedamos con eso. Ángeles Estrada González, de la Iniciativa Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias por estar con Muchas nosotros gracias. y por ayudarnos a entender más este tema. Gracias. Muy buenas noches.